SOCIMI, esto es un rollo. ¿En qué consiste un vehículo SOCIMI? Básicamente, dos cosas respecto de qué es un vehículo SOCIMI. Uno, que no pagan impuestos, leyenda urbana, como el sexo de Alejandro Sanz. Esto es leyenda urbana. Las SOCIMI pagan impuestos. ¿Cómo lo pagan? Lo pagan sus accionistas. ¿Qué gobierno pierde recaudación por la SOCIMI? Ninguno. Hay uno que la pospone 1 año y medio, que es el que introduce la norma. O sea, el primer año, cuando introduces la norma, creas una figura que remansa capital, lo distribuye como dividendo y el receptor del dividendo paga el impuesto. Por tanto, el primer gobierno que lo introduce, ese año se queda a 2 velas, medio año siguiente se queda a 2 velas, pero cuando llegan los IRPF de los receptores del dividendo, recibe. Y a partir de ese momento ya es un rollover. Es decir, ya cada gobierno pilla de lo que el gobierno anterior dejó sin recibir del año anterior. Por tanto, para él, que funciona con criterio puro de caja, todos los años pilla, ¿vale? O sea que, por alguna razón, en la prensa están con el rollo de que las SOCIMI no pagan y no sé cuándo, no sé qué. Vamos a ver, si no pagaran, no habría SOCIMI en todos los países del mundo. Si todos los gobiernos del mundo lo que quieren es recaudar. No, los gobiernos no son tontos. Entonces, si de verdad no pagaran, no existirían en todos los países del mundo. Esto, por alguna razón, ha hecho cierta fortuna y es un mantra que constantemente se repite en las noticias de prensa, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante curiosa. ¿Qué ha supuesto de forma práctica, con independencia de los hitos temporales, de en qué momento se lanzaron las SOCIMI, con cuánto capital y cuántas ampliaciones de capital se han hecho posteriormente y cómo han llegado luego los promotores residenciales cotizados? ¿Cuánto capital han captado las SOCIMI en el mercado? 11.200. La mayoría, 90%, capital extranjero. Es decir, se han cogido recursos de sistemas extranjeros y se han traído a España y han empezado a circular por la economía por valor de más de 10.000 millones de euros. Y esto ha sido crucial en la estabilización del ciclo, porque si no se hubiera tomado la decisión de meter el régimen SOCIMI, que lo que hizo fue institucionalizar el capital y poder comprar con una tasa de retorno muy inferior, es decir, con un coste de capital inferior, hubiéramos seguido en manos de los fondos opportunity, los mal llamados fondos buitre, que hubieran seguido acompañando el ciclo hacia abajo. Y entonces hubieran hecho las mismas compras que hicimos las SOCIMI, pero crujiendo mucho más al vendedor. Y parece una tontería, pero cuando una persona tiene algo que compró por 100 y ahora en el mercado vale 80 y un fondo opportunity se lo compra por 60, que venga una SOCIMI y se lo compre por 78 o por 82, es muy importante, porque ese señor a lo mejor debe 70. Entonces, si se lo compras por 60, ni siquiera cubre lo que debe, de todas formas sigue yendo a insolvencia, se pierden unos empleos, etcétera, etcétera. Mientras que si se lo compras por 80, paga lo que debe y todavía le quedan 10 para empezar una nueva vida. Por eso, alguien, en aquel momento, alguien inteligente, pensó que había que adaptar el régimen, que era un régimen que había creado Zapatero en el año 2009, se adaptó a los requisitos internacionales. Se le quitaron 4 o 5 menciones que tenía la ley, que eran unas menciones que se habían metido con el típico voluntarismo político de no entender cómo funciona la economía. Se quitaron esas menciones y al quedar una legislación ya completamente comparable con la de los países del entorno, pues empezó a funcionar el modelo. ¿A dónde puede llegar la capitalización bursátil de las SOCIMI en España y, por tanto, a dónde podemos aspirar a seguir inyectando recursos en el sistema? Pues en España hay actualmente 7 SOCIMI, hay 8, pero Axia se la fusionará en breve Colonial, por tanto la contamos como una, y representan actualmente el 1,6% del PIB. Esto es tanto las SOCIMI como las promotoras residenciales cotizadas actualmente, 1,6%. Reino Unido, el sector inmobiliario cotizado representa el 2,5%, en Francia el 3,5%, en Estados Unidos el 5%. Entonces, si extrapolamos estos datos y simplemente también los comparamos con los que tenía España en 2007, donde el sector representaba el 3,3% del PIB, pues tiene que la capitalización actual de 18 billones debería pasar a algo comprendido entre los 30 y los 40 y tantos billones. Es decir, que hay sitio para doblar o bien el número de compañías o aumentar el tamaño de las existentes. Otro tópico, otro lugar común es que hay muchas SOCIMI. Y un cuerno, es mentira. SOCIMI hay ahora mismo 5 que se van a quedar en 4 cuando Colonial absorba a Axia. Lo que hay es muchas SOCIMI del MAB. Pero las SOCIMI del MAB es lo que los americanos llaman private REITs, que son unos vehículos de gestión patrimonial privada que se utilizan para sucesión familiar,
para facilitar la distribución de los activos mediante cuotas de participación entre los diferentes hijos o para planificación fiscal. Pero no son SOCIMIs productivas. Tú ahí quieres comprar una acción, no puedes comprar. Y tú quieres cambiar la forma en la que se gestiona esa compañía, no puedes. Mientras que en la nuestra vienes a la Junta, nos pegas un revolcón y al día siguiente la compañía está cambiada y yo estoy en la puñetera calle. O sea, que es que eso es importante que se distinga porque la gente dice que hay 51 SOCIMIs. No, SOCIMIs hay 5 y van a quedar en 4 en breve. Eso es lo que hay. Y esas son las SOCIMIs comparables con las que se citan del resto de los países, porque los otros países también tienen un vehículo de SOCIMI privado, de SOCIMI del MAP. Lo que pasa es que ese ni lo consideran en los cálculos porque no es accesible para el inversor particular. ¿Qué aporta la SOCIMI? Fundamentalmente un flujo recurrente y predecible de ingresos, absoluta liquidez y accesibilidad desde cantidades, en nuestro caso, pues desde 11 euros que vale una acción, protección frente a inflación, porque nosotros al final metemos inflación por la línea de cuenta de resultados, por la línea de arriba del todo, y si tenemos 4 veces y pico rentas versus servicio de la deuda, que me suban los tipos no me influye especialmente porque por arriba me está entrando inflación, con lo cual la inflación, si es un 1,5, 4 por 1,5 me permitiría una subida de tipos anual del 6 y seguiría teniendo la cuenta de resultados estabilizada, que es normalmente otra mala concepción económica que hay en el mercado. Dicen, no, si suben los tipos, las SOCIMI se caen. Pues unas sí y otras no, dependerá de su nivel de endeudamiento. Pero en concreto la nuestra, con 4,5 veces aproximadamente rentas sobre servicio de la deuda, la verdad es que es difícil. Y sobre todo teniendo además una política de hedging como la que tenemos del 99%, donde tenemos pues cubiertos nuestras necesidades de tipos a fijo al 99% hasta a los próximos 6,2 años. Nada, ¿a qué nos dedicamos? A oficinas, a centros comerciales, a logística y a locales. Esto es un timeline con lo que se ha hecho en los últimos años. Lo único que les comentaré respecto de esto es que nuestra obsesión ha sido en todo momento ir comprando y, por otra parte, irnos dotando de recursos por la parte del pasivo que fueran del más largo plazo posible. Es decir, que hemos evitado el error de financiar activos por naturaleza y líquidos y de largo con líneas de corto. Principales magnitudes, que somos muy grandes, esto es una gilipollez, justo de incienso. Y en qué se descompone nuestro activo. Fundamentalmente lo más interesante aquí es ver cómo cuando nacimos al principio la gente, yo creo que se rascaba la cabeza pensando, estos tíos como dicen que van a tener 20 de oficinas de calle, 20 de centro, 20 de logística y 40 de oficinas, si resulta que lo que tienen ahora es 70 de locales de calle, porque teníamos la cartera del BBVA, 5 de logística, 12 de oficinas y 14 de centros, que no cuadraba nada. A medida que han ido pasando los años, nos hemos ido acercando a ese ideal y la gente yo creo que ha dejado ya de rascarse la cabeza y se da cuenta de que ahora ya es un producto bastante más acabado del que en su momento era, ¿no? Y posicionamiento relativo, nuevamente autoincienso. Pues hemos llegado a un posicionamiento bastante interesante en oficinas, en centros, en logística y más que donde estemos, que esto es una chorrada porque no tiene mayor importancia, sí que gestionamos un volumen brutal de activos. O sea, en oficinas pues nos vamos a meter en 150 edificios. Y solamente trabajamos Madrid, Barcelona y Lisboa. En centros comerciales pues tenemos 17, bajaremos algunos ahora, aprovechando el momento de ciclo, pero estamos donde hay que estar, desde luego en las ciudades más importantes de España. El Larios, por ejemplo, que es un centrazo, y un centrazo de verdad, es uno de nuestros mejores centros. Y en logística pues tenemos actualmente 87 activos gestionados, más los que están entrando, que además son enormes por tamaño, ¿no? Tienen de media 50 y tantos mil por nave, o sea que son naves muy grandes. Y los locales, pues un montón de locales, esto da igual. Y ya está, y hemos terminado y les pido disculpas por la extensión del rollo que les he soltado y sobre todo quedo a su disposición para luego, para el rato de preguntas y respuestas, donde prometo hablar con la misma franqueza con la que les he hecho esta exposición. Muchas gracias.